Bueno, vamos a charlar con Julio Torrada. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te ¿Cómo va? estás? Bueno, al final, ¿cómo fueron las cosas en Ranchos? No fueron tan caóticas, ¿no? Y no fueron caóticas porque hubo un trabajo de organización previo y de coordinación previo, ¿no? Pero si no se hubiese previsto todo lo que se previó y todo lo que se conversó con el intendente de Ranchos y con la directora del hospital y con el jefe de administración del hospital de allá, sí hubiese sido caótico porque fíjate que en 2 días se auditaron 400 personas, Mm. 200 el lunes y 180 el martes, en un hospital que, para que te des una idea, en, en la parte donde se hacían las auditorías es muy parecido al hospital de General Belgrano, y que con el frío que hacía hubiese estado atiborrado de gente porque los turnos eran cada 10 minutos. Entonces, lo que hicimos, viendo nosotros la cantidad de gente que se nos acercaba, yo hablé con el intendente unos 10 días antes, le pedí que viera las instalaciones de algún lugar cerca del hospital para que la gente que fuera llegando se fuera quedando ahí, calefaccionada, hasta desayunando si se quiere, y para que después fuera yendo al hospital a medida que iban llegando los horarios de sus turnos, que un poco ese fue el cometido principal de mi presencia y la de todo nuestro equipo, porque está bien, nosotros no, para mí no está bien, y creo que fue el común denominador de las 400 personas que se auditaron, todos estamos, no nos parece bien que se haya hecho la auditoría en Ranchos, creemos que debería haberse hecho acá en Belgrano. Había gente que tranquilamente podía ir por las suyas, pero la mayoría no. Pero bueno, hubo previsión, hubo organización, y si de algo estamos orgullosos es que la persona que estaba citada 8:30, 8:30 estaba dentro del consultorio. Y en algunos casos y en algunos momentos donde no había tanta congestión de gente, antes, por ejemplo, 2, 3, 4 de la tarde, donde aflojaba un poco la citación, el que estaba a las 4 citado, nosotros hacíamos que lo atendieran a 3:30 porque estaban los consultorios de los auditores desocupados, que eso también es importante, ¿no? Porque si no hubiésemos estado nosotros, los auditores, una de las auditoras era la directora del hospital de Ranchos, la doctora Paola Masi, un espectáculo de profesional y de persona, pero el otro auditor no era de Ranchos y no conocía a nadie, y por ahí podía darse la situación que entre paciente y paciente se tomaran un tiempo, y así como no almorzamos nosotros ni desayunamos, tampoco lo hicieron ellos, porque no dejábamos que el consultorio estuviera vacío en ningún momento, ¿no? Así que todo eso, de alguna manera, aportó para que semejante lío que se presentaba a priori no lo fuera tal, gracias a Dios. Te iba a preguntar por los auditores, que vos decís eran cuatro, que eran No, designados por... ¿Quién los designó a esos auditores? la Agencia Nacional de Discapacidad, Ujú. el organismo nacional que fue el que mandó las cartas documentos. Uno de ellos era, como te decía recién, la El directora director. del hospital de Ranchos, que inclusive esa doctora nos comentaba que había estado, porque estas auditorías se están haciendo en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, Leo, Mm. ¿viste? Eh, y esta doctora había estado en otras ciudades, y bueno, nunca con el caudal de gente que estamos hablando de General Belgrano, ¿verdad? Ajá. Es decir, ¿Por qué más en es, Belgrano? es una buena pregunta, no lo sé, No se porque sabe. Ajá. no, Ese mismo día atendieron personas de otras localidades también. no, Ah, no, lunes y martes, yo mm, estuve los 2 días, desde las
8 menos cuarto de la mañana, antes que empezara la auditoría, hasta que llegó el último, y el martes igual. Solamente fueron atendidas 4 personas de Loma Verde, que es un paraje Sí. perteneciente a Rancho. El resto, los 400 belgranenses. Es más, me podés preguntar los nombres, digo, ese fue, ese no fue, porque también en esto hay que esta nota también creo que tiene que ser didáctica en este sentido. Todos los que fueron, 400 belgranenses, inclusive creo que vos me hiciste una nota y otros colegas tuyos me lo hicieron, a priori, por la gente que habíamos detectado y que se había acercado a nosotros, hablábamos de 190, 200, ¿te acordás? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, hubo La mucha más municipalidad gente de la que... manejaba un número similar, digamos. La municipalidad manejaba un número similar de gente que se había acercado a la MUNI, digamos. Claro, Mm. claro, pero bueno, evidentemente había mucha gente que no detectamos por nuestro trabajo que habíamos hecho y que fue con nosotros. Nosotros llevamos muchísima gente y también hubo mucha gente que fue por las suyas, y también cuando llegamos allá, el mismo lunes que empezaban las auditorías, el ANDIS, es decir, la Agencia Nacional de Discapacidad, envió un listado oficial al Hospital de Ranchos, donde ahí aparecía mucha gente que nunca nos había visto, que nunca le había llegado la carta de documento, y que desde allá, fundamentalmente un equipo que armamos al efecto, que estuvo coordinado por Marita, mi hermana, empezaron a llamar a muchos belgranenses que estaban en ese listado, que estaban para el ANDIS convocados y citados, pero que a la gente de Belgrano no le había llegado la carta de documento. De Ajá. todas formas, y Perdón, a hay mucha pesar, gente en esa situación que no fue o que... muchísimo. Es más, Ajá. aunque parezca que inclusive a nosotros nos sorprende como parte de que nosotros empezamos a trabajar esto el 10 de mayo, como te lo conté en su momento, a partir de una señora que en el barrio Poggio, me acuerdo como si fuera hoy, estábamos en una reunión de los medidores y me acercó la primera carta de documento, y a Mm. partir de ahí fue un millón de cartas de documento. Nosotros no, si vos me decías a mí el día antes que en 2 días si iban a ir a auditar 400 belgranenses, yo lo descreía. No obstante eso, quedan más para ir a auditarse, Eso te iba a preguntar, porque va a ¿cómo tienen haber, que hacer los que no pudieron ir, no se enteraron, no fueron? van a recibir una nueva citación del ANDIS, porque también ocurría esto, que es bueno explicártelo, Leo, porque a mucha gente le pasó. El que estaba citado el martes e iba el lunes no se podía auditar porque el sistema no le permitía a los médicos auditores cargar sus datos. Ujú. Y Claro. viceversa, si estaba citado el lunes y no pudiste ir y fuiste el martes, los mandaron para atrás porque el sistema no le permitía a los médicos cargar los datos, ni siquiera cargar y acreditar la presencialidad. Ahora, ¿qué ocurre? Y en esto es importante esta nota para que la gente sepa las distintas situaciones que se desprenden de las 400 auditorías. Hay personas que a criterio de los auditores, siempre a criterio de los auditores, porque yo estuve coordinando, la presencia nuestra tenía un objetivo, que era que a la gente de Belgrano, que la citaban a las 9, la atendieran a las 9, que al que lo citaban a las 11 lo atendieran a las 11. Y eso ocurrió en todos los casos, gracias a Dios. Ahora, una vez que la gente entraba y se entrevistaba con los auditores, se daba una situación. La situación óptima, que es que la persona llevaba toda la documentación actualizada, toda la documentación que acreditaba las razones y los motivos por los cuales en su momento le otorgaron la pensión, y salían con una hoja que se la sellaban en la administración, y al otro día tenían que presentarse en ANSES y
presentar esa documentación en ANSES y ANSES remite esa documentación al ANDIS, es decir, al organismo que mandó la carta documento y el organismo que en definitiva va a decidir si está bien dada o no la pensión. Esa es una situación. Otra situación es personas que se presentaron, que llevaron algunos estudios, pero que esos estudios, a criterio de los auditores, no resultaban ni actuales ni suficientes. Entonces, esa gente también salía, se le firmaba una planilla en la administración del hospital y sabe que tiene 60 días para completar los estudios que le faltan y van a ser nuevamente citados. Claro. Y tercera categoría de personas, que también las hubo, que fueron, dijeron presente y no llevaron los estudios, ya sea porque los perdieron, porque se les prendió fuego la casa, porque se les inundó la casa, o porque hicieron una mudanza y se les perdieron las cosas. Esas personas también salían con una planilla, se la firmaban en la ventanilla y tienen que esperar una nueva citación media, digamos, como una instancia, una segunda instancia. Se hablan de unos 60 días para complementar los estudios que no llevaron. Esas son las tres situaciones. A eso sumale que hubo, aparte de los 400, personas que no fueron y que estaban en ese listado y que van a ser citados en una próxima instancia. Ese es el cuadro de situación. Está bien. Bueno, y las personas que fueron con los papeles, con todo, que digamos no tenían ningún inconveniente, ellos no saben, no tuvieron una devolución, no saben si van a ser aceptadas o no van a ser aceptadas para tener la pensión. No, eso sí es un indicio que los auditores le hayan dicho, bueno, a mi criterio, al criterio médico, claro, vos me has demostrado y me has acreditado y me has documentado que tu claro, patología médica está aprobada. Entonces mañana te vas a ANSES, presentás esa documentación y a priori no debería haber problema, pero hay que dejar muy bien aclarado, eso lo aclaré en toda la instancia y lo vuelvo a explicar ahora, que ni los auditores, ni la gente de ANSES, y mucho menos quien habla, Julio, concejal, que anduvo en todo esto, decidimos en nada respecto a quién le sigue y a quién no le sigue corriendo el beneficio. no, Y claro, también en esto también quiero detenerme, Leo. Yo siempre dije y digo que yo estoy a favor de la auditoría. Yo estoy a favor que nadie que tenga los estudios y los papeles en orden tiene que molestarse claro, con que el Estado los controle. claro, claro, está bien. Es decir, todo lo que hicimos nosotros, de lo cual estamos orgullosos de lo que hicimos, lo hicimos para facilitarle la tarea a aquellas personas que por ahí no tenían recursos, herramientas o posibilidades para ir, que yo creo, sin ser médico, pero algunas situaciones se advierten a simple vista. Yo, por ejemplo, llevé los estudios de dos personas que conozco y que le han amputado las piernas y que no podían ir. Le llevamos la documentación, fuimos con un familiar directo y está claro que esa persona recontra merece el beneficio. Ahora, también aquel que en algún momento, si le dieron la pensión a algún vivillo de turno porque era amigo del que tenía la lapicera de turno y no tiene ninguna patología, yo esas cosas no las defiendo, no estoy de acuerdo y además creo que es una injusticia que un vivillo que está en perfectas condiciones de salud le esté quitando la posibilidad a otra persona que está en la lista de espera. Está bien. Bueno, esto lo habíamos dicho, mencionado en otras entrevistas,
pero estaba todo, digamos, en aquellos momentos con falta de información, parecía desprolijo, pero al final se dio bien, digamos, ¿no es cierto? O sea, estas entrevistas se dieron en tiempo y forma, la gente no tuvo que esperar demasiado y no fue caótico, sino que fue organizado. Ahora entonces la gente no tiene nada más que hacer que esperar que le llegue alguna otra carta para ver cómo sigue, algunos, en algunos casos. Los que entregaron una documentación incompleta deben completarla. Aquellos que fueron a mano pelada porque se enteraron sobre la marcha de que tenían que ir, como Claro, lo llamamos desde allá, fuimos al listado oficial al cual nosotros no habíamos tenido acceso hasta el lunes mismo, tienen que esperar la citación y cuando lo citen tienen que ir, porque una de las cosas, por ejemplo, aquel que fue y no llevó ningún estudio, más allá de que su trámite no está terminado, pero al menos es un dato importante que el Estado Nacional, en este caso a través del ANDI, acredita el hecho de que esa persona está viva y que se claro, hizo presente, claro. porque eso también es una cuestiones, es uno de los puntos que se pretende ocultar, es decir, determinar que el beneficiario fulano de tal que cobra el beneficio está vivo. La presencialidad es importante, acreditar la patología es importante y someterse a la auditoría es importante. Y esto recién empieza porque inclusive hay personas con grados importantes de discapacidad donde los auditores le indicaron que tienen que hacerse otros estudios complementarios para agregar a la documentación. Y hay un montón de gente más, aparte de los 400, que, que, que no fueron, que no se dieron por enterados, y que ahí me parece que también radica un poco la desprolijidad del ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de no citar a todo el mundo para la auditoría. Se habla de un plazo de que en los próximos 60 días, digo esto porque uno cuando empezó a trabajar esta cuestión creía que, yo te digo la verdad, si vos a mí me decías, creo tener algunos años de conocimiento de la población, también mucha cercanía por mi actividad con la discapacidad, vinculada siempre al taller protegido y demás. Vos a mí me decías cuántas pensiones, creo que me lo preguntaste vos. Yo decía que no, no más de 280 o no más de 300. Uh-huh. Que hayas tantas, digo que esté mal, digo que me sorprendió Sí, sí, hay mucha mucho. gente que tiene, hay muchas personas con discapacidad. Y habrá que ver después qué resulta. Como decís vos, seguramente hay gente que no tiene ninguna discapacidad, estaba cobrando, porque seguramente es así. O sea, Exacto. ahora, después se verá. Sí, Esos sí. datos igual nosotros no los vamos a tener nunca, digamos, no, no vamos a acceder a eso, a esa información. Pero bueno, No, está bueno. Y el, el que no, el, la persona con discapacidad que no recibió nada, tiene que ir a ANSES. no, la que no recibió nada tiene que esperar que el ANDIS le mande una carta de documento. Pero vamos a suponer que hubo un error de sistema y hay personas con discapacidad que no recibieron nada. ¿Tienen que seguir esperando o no pueden presentarse en alguna Sí, parte? Ajá, bueno, las personas que no, que tienen una pensión contributiva de este tipo, que son muchas, muchas más de las 400, como te decía hoy, tienen que esperar que la autoridad competente, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, la cite mediante una carta documento, y que como te decía hoy, esas personas pueden ir a ANSES, pueden venirnos a ver a nosotros, pueden ir a la municipalidad, la pueden ver a Marita, pueden ver a toda la gente de nuestro equipo que estuvo trabajando en esto, pero nosotros todos le vamos a decir lo mismo, que hay que esperar una citación de la autoridad competente, que es la que decide la auditoría, la lleva adelante y es la que va a decidir en última instancia quiénes, digamos, han acreditado su problema de salud para seguir cobrando el beneficio y quiénes, a criterio de ellos, no. Así que hay que esperar esa segunda instancia. tampoco se sabe dónde tendrán que ir esas personas. Tampoco se sabe dónde tendrá que ir, porque, por ejemplo, el lunes y martes en Rancho se auditó a General Belgrano y miércoles, es decir, ayer, se auditó a la gente de Rancho. Y ahora empezaron a llegar las cartas documento a vecinos de Castelli y de Dolores
para ir a distintas ciudades a realizar estas auditorías que, como te decía hoy, se están haciendo en los 135 municipios de la provincia y en todo el país. Y que nosotros, te digo la verdad, estamos muy satisfechos porque los auditores, digamos, que no son de Belgrano y que no conocían la realidad, destacaban que en ninguna de las ciudades que ellos habían participado haciendo las auditorías habían estado presentes concejales, que cierto es reconocer que tampoco, digamos, nosotros tenemos nada que ver con la salud, pero sí tenemos que ver con la gestión. Para mí, este tipo de cosas son las que acercan a un concejal al vecino, y también debo decirte que esto fue algo tan aluvional, esto de las pensiones, lo tengo que decir en cantidad de gente, que conocí gente estando ahí en el hall del hospital de Rancho, conocí gente de Belgrano que no sabía que vivía en Belgrano y que mucho menos que tenía el beneficio. Y déjame señalar algo que también me causó mucho beneplácito, porque todos saben que, bueno, este trabajo lo llevamos adelante desde el Consejo Deliberante junto a todo el equipo que me acompañó, pero también la municipalidad llevó algunas personas y fue muy cordial y muy lindo el trabajo que hicimos con las chicas, las trabajadoras social del área de desarrollo social, con Kichi Salinas, con Verónica López, con Loli Ortiz, con Verónica Andrade. Ellas traían a las personas, juntos las ayudamos a que le dieran el número, juntos los ayudábamos a que todo fuera más ágil, y bueno, creo que los belgranenses hemos demostrado en Ranchos en este caso y en muchos otros lugares, porque todo el mundo preguntaba, el gran trabajo que se puede hacer cuando hay ganas de laburar. Para mí esto es fundamental. Creo que cuando uno busca excusas es porque no tiene ganas de laburar. Acá hubo ganas de laburar, un montón de gente puso su auto para llevar gente, puso sus camionetas, todos colaboramos, no habrás visto ni vas a ver de nuestra parte la foto de un solo auditado de los 400, porque es algo horrible eso, es algo que no compartimos. Sí dimos cuenta del trabajo que estábamos haciendo, la gente no tuvo que esperar, estuvo calentita. Tengamos en cuenta que nos tocaron los 2 días más fríos del año para movilizar semejante cantidad de gente. Yo como concejal estoy muy feliz porque tanto el lunes como el martes a las 6 de la mañana recibimos a la gente en el Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante lleno de gente, que es la casa de los vecinos, y allá, tanto con las trabajadoras sociales como nosotros, hicimos un hermoso trabajo en conjunto que redundó en comodidad y en beneficio de todo. Ahora la palabra la tiene Landis, así que esto lo quería dejar explicitado, Leo, así que te agradezco mucho. Muy bien.